Ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan. El micrófono ya lo tengo activado, pero necesito que me confirme si me están. Ahora sí se escucha, sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Ok, le comienzo entonces quizás desde el principio los comentarios que les estaba haciendo, ¿no? Les contaba que parte de lo que habíamos escogido ahora era hablar de lo que era la determinación de la parte de lo que era el requerimiento de tipo energético. Y una de las partes importantes es cuando nosotros queremos establecer un régimen de alimentación de la forma más correcta, ya que para nosotros garantizar que estamos dando la energía necesaria según las necesidades que pueda tener la persona. Por eso cuentan tantas características cuando nosotros hablamos de la parte del requerimiento y verán que tenemos que estar claros en datos como la edad, el peso, la estatura, y hasta la actividad física que llegamos a hacer normalmente para poderla estimar. Por eso, una vez que hablamos de esta parte, pues entonces nos vamos a conseguir que parte de este requerimiento energético tiene que ver con el balance, ¿no? De la cantidad de energía que nosotros podemos consumir habitualmente. Y cuando esto les decíamos, nosotros hablamos cuando inició la parte del curso de la parte de lo que era la energía y el aporte energético y que tenía que ver directamente con los alimentos que nosotros podíamos consumir y que también iba a depender de la composición de esos alimentos, cubriendo las necesidades esenciales tanto de la parte de proteínas, carbohidratos, lípidos, hasta de la parte de los micronutrientes, hablando de lo que son la parte de lo que son las vitaminas y los minerales. Pero ¿qué pasa? En este balance energético tiene que tener un equilibrio y este equilibrio es que tiene que entrar la misma cantidad que nosotros estamos gastando y que tiene que estar relacionado con el gasto energético que hacemos normalmente. ¿Cómo podemos nosotros establecer este gasto energético? Se habla que debemos cumplir un metabolismo basal, que es lo que gastamos, la energía que gastamos como mínimo para mantener nuestras funciones vitales andando como debe ser, ¿no? El respirar no incluye movimiento, simplemente es lo mínimo de gasto que necesitamos para cumplir nuestras funciones básicas, ¿no? Tiene la parte del efecto termogénico de los alimentos y pues algo que ya les había nombrado, no todos los alimentos que nosotros consumimos gastan la misma cantidad de energía en el organismo para ser procesados. En este caso, pues podemos poner el ejemplo de la parte de las proteínas que por lo general gastan mayor cantidad de energía que el resto de los nutrientes que podrían estar allí. Y por último, entonces tendrían la actividad física, cosa que nosotros dentro del cálculo del balance energético tenemos que contar. Y fíjense que lo estratifican y lo vamos a ver más adelante como una actividad leve, moderada o alta, dependiendo de la cantidad de ejercicio, de actividad que nosotros tengamos durante el día. ¿Qué sucede? En el caso de nosotros, pues indudablemente estamos hablando de problemas de sobrepeso o de obesidad y vamos a conseguir que este balance energético ya no va a ser un balance neutro, es decir, que va a haber un mismo aporte a la energía que gastamos. Ahora, el caso de hablar de una persona que tiene más peso del que le corresponde, nosotros vamos a hablar de un balance positivo. Es decir, en este caso, la ingesta energética, el consumo de alimentos va a ser superior a lo que estamos gastando durante el día y eso nos va a permitir que como el organismo no se deshace de nada que podamos aprovechar posteriormente, entonces lo guarda como depósito para más tarde y es allí donde inician todos aquellos problemas con la parte del sobrepeso y la obesidad.
Tienen entonces que, vamos a detallar cómo es este gasto energético a nivel del organismo. Ya nombramos que uno era el gasto de energía en un estado de reposo, que era el efecto térmico de la parte de los alimentos, que era la energía gastada durante una actividad física, y cada uno de estos componentes tiene una tasa de gasto como que estandarizada a nivel del organismo. Fíjense que en la tasa de metabolismo basal abarca casi un 65%. El efecto térmico de los alimentos solamente llega a ser un 10%. Y en el caso de la actividad física va a ser variable dependiendo de la actividad física, pero en un estándar se habla que puede llegar a ser hasta de un 25%. Estos tres componentes representan el consumo diario de energía de una persona. Hablemos un poquito de cada una y entonces si hablamos de la tasa metabólica de reposo, esta depende del tamaño del cuerpo, del peso, de la estatura, de la composición y de la edad. No es lo mismo que una persona que mida 1,80 a una persona que mida 1,60. Indudablemente los órganos son más grandes, las dimensiones son más grandes y entre mayor estatura, mayor será la tasa metabólica de reposo. Se ha desarrollado cualquier cantidad de ecuaciones que nos permiten determinar cuál es la tasa metabólica basal. Pero realmente, pues, una de las más utilizadas es la de Harris-Benedict, que es la que vamos a utilizar esta noche, ¿no? Fíjense que parte de la imagen, pues, les muestra la diferencia entre una persona que tiene mayor grasa corporal y una persona que tiene menor grasa corporal y cómo es la demanda desde el punto de vista energético. Hablemos ahora de la parte del efecto térmico de los alimentos, ¿no? Que también se le conoce como ETA y es un aumento del gasto de energía que acompaña al consumo de alimentos. Esta contribuye casi al 10% de la energía total y tiene dos componentes, una termogénesis obligatoria, que es la de la energía que se utiliza en la digestión, en la absorción y la metabolización de los nutrientes, y una termogénesis de tipo facultativa o de adaptación, que es el exceso de energía que se consume más allá de la termogénesis de tipo obligatoria. Luego tienen los diferentes factores que se pueden aplicar con relación a la parte de lo que son los niveles de la actividad física. Y pues esto es importante, realmente importante hacer un buen interrogatorio de cuál es la actividad que tiene la persona o el tipo de actividad física en caso tal que haga algún tipo de entrenamiento para escoger el factor que está como que más cercano a la actividad que realiza de forma cotidiana. Eso nos asegura que nosotros vamos a obtener lo más cercano a las calorías que esa persona llega a necesitar. Les digo esta parte porque realmente cuando uno escoge alguno de estos factores, aunque se ve que varían mínimamente entre uno y otro, cada vez que nosotros los aplicamos desde el punto de vista calórico, la diferencia es sustancial. Casi hay entre 300 y 500 calorías entre un factor y otro. Les muestro entonces la ecuación de Harris-Benedict y tienen diferencias entre los sexos, ¿ok? Hay una ecuación para mujeres y una para hombres. Se pueden dar cuenta que los factores cambian totalmente según el sexo. Nosotros las mujeres, pues el factor inicial, fíjense que es 655 y en el caso de los hombres es 605. Es una de las formas rápidas de reconocer cuál de las fórmulas estamos utilizando. Para determinarla, nosotros vamos a utilizar el peso, la estatura, la talla,
y la edad en años. La talla la vamos a colocar en centímetros y el peso se debe colocar en kilogramos. Le describo paso a paso lo que debemos hacer. Se determina el peso corporal actual, si no se puede sustituir por un peso ideal, se calcula el consumo de la energía en reposo. Esta energía se obtiene multiplicando la actividad física posteriormente. Luego se le aplica el factor de la termogénesis de los alimentos, que es un 10% más sobre el valor final de la parte de las calorías, y el resultado equivale al requerimiento energético diario. Aquí lo tienen paso a paso redactado, pero lo podemos ver acá. Fíjense que yo les coloqué el ejemplo de un paciente masculino que tiene 68 kilos, mide 1,62 y tiene 38 años. Aplicamos la fórmula, seleccionamos la fórmula que es del sexo masculino, sustituimos los parámetros, el peso, la estatura y la edad, y resolvemos cada uno de los paréntesis primero. No se resuelve la ecuación corrida porque no nos daría el resultado. Hay primero que resolver cada uno de los paréntesis y después proceder a la sumatoria y finalmente a la resta del último resultado de la ecuación. Por lo tanto, para esta persona nos está dando 1554 calorías. Vamos a multiplicarlo por el factor de actividad física y fíjese que de 1554 con el factor de actividad física pasó a 2331 calorías. Y finalmente le debemos sumar el 10% del efecto termogénico de los alimentos. Y finalmente, pues el cálculo nos va a dar que esta persona en total necesita diariamente 2.564 calorías. Una vez que nosotros obtenemos estas calorías, pues tenemos que hacer una distribución, porque indudablemente todas estas calorías no nos las vamos a consumir en una sola comida, sino que tenemos que hacer una distribución a lo largo del día. Para esto debemos establecer que de estas 2.534 calorías debemos distribuirlas por los grupos de los macronutrientes. Por lo tanto, fíjense que en carbohidratos lo normal, sin hacer ninguna modificación, sino para una persona normal, debería de ese aporte de las 2.500 calorías, pues debería tomarse de un 50 a un 55% de carbohidratos en aporte a la parte de la alimentación. En el caso de las grasas, de las proteínas, perdón, el aporte sería de un 10 a un 15%. Sin embargo, aquí nosotros generalmente partimos por seleccionar las recomendaciones de la OMS, donde habla que lo normal en el consumo de proteínas debe ir de 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso. Pero aún haciéndolo así, si ustedes lo seleccionan de esa forma, generalmente ese cálculo da de un 10 a un 13%. Si ustedes toman un factor un poquito más allá, que es de 1,2 o 1,4, les va a dar el 15% que está aquí. En el caso de las grasas, con ellas se puede jugar y se pueden tomar que estén entre un 15 y un 30%. ¿Cuál es la forma de darse cuenta si ustedes hicieron bien la distribución? Que al final estos porcentajes deben sumar el 100% y el aporte de calorías de cada uno de ellos deben sumar los 2.500 calorías que nos dio en la fórmula de Harris Benedict. Luego de allí, no solamente nos tenemos que basar en esto, ya nosotros tenemos cuánto de carbohidratos
cuánto de proteína y cuánto de grasa vamos a dar durante el día. Pero ahora tenemos que saber cómo lo vamos a distribuir en las diferentes comidas. Y era lo que les decía, nosotros no podemos comernos todos en una sola comida o que una comida sea más grande que la otra. Por lo general, siempre el almuerzo es un poco más grande que las dos comidas que tenemos en el extremo, que es el desayuno y la cena. Yo hice una distribución aquí para que más o menos vieran cómo es lo que uno hace, ¿no? Fíjense que en el desayuno se llegan a aportar aproximadamente el 20% de las calorías, es decir, que de las 2.500 calorías yo voy a dar el 20% en el desayuno, el 35% en el almuerzo y el otro 25% en la cena. Si yo me sumo esto, no me da un 100%, sino que me van a faltar 20, pero estoy dejando 20% del total de las calorías para distribuirlo en las meriendas que están durante el día. Puedo colocar un 10% a la mitad de la mañana y el otro 10% de la merienda a la mitad de la tarde, o si no acostumbro a hacer merienda a la mitad de la mañana y me hace más falta a la mitad de la tarde, ese 20% lo puedo colocar a la mitad de la tarde. Con esto se puede jugar a establecer cualquier cantidad de fórmula. Si la persona no desayuna mucho y lo que necesita es una pequeña cantidad, pues indudablemente puede bajar de este 20% y sumarlo a la hora de la cena, que es donde a lo mejor pues quiere comer un poco más. O si quiere hacer un almuerzo más cargado, uno puede ir jugando con esos porcentajes, ¿no? Pero les muestro acá cómo sería o cómo debería estar conformada cada una de las comidas que nosotros vamos a hacer regularmente. En el caso de un desayuno, para que se considere que este es totalmente saludable, debe incluir una proteína. Lo ideal es una proteína que proceda del huevo, eh, atún o algo de jamón. Se pueden incluir lácteos, como el caso de lo que es la leche, el yogur, el queso. Lo ideal es que se consuma una fruta junto con el desayuno, aunque si nosotros queremos hacer una distribución de la parte del desayuno y que, no sé, permanecer llenos por más tiempo, nosotros esta fruta podemos evitarla en el desayuno y pasarla para la merienda de la mitad de la mañana, y así pues indudablemente vamos jugando un poco con la distribución. Y lo otro que es bien importante es incluir algún cereal, bien sea, lo ideal es que este cereal sea integral como para que la absorción no sea tan rápida y nos mantenga llenos durante el resto de la mañana. Fíjense que en esto se incluye un pan que sea integral, avena, chía, y pues se debe tratar de evitar aquellos cereales que son para el desayuno, que nos los venden como la maravilla del siglo porque dicen que son súper completos, pero son cereales muy refinados, que se absorben muy rápido y que generalmente pues la persona simplemente lo mezcla con leche y hasta le agrega algo más de azúcar, lo que hace que su absorción sea más rápida todavía. Entonces, para que el desayuno sea lo mejor posible, lo ideal es que nosotros podamos colocar algún alimento integral, bien contando que sea un pan integral, pueden ser las tortillitas estas que venden para hacer tacos, que son también una buena opción, arepas que pueden ir mezcladas con avena, con chía, con linaza, alguna tostada que venga de este tipo integral. Ahora se consiguen algunas que vienen mezcladas de una vez con quinoa, con chía, que son una buena opción para colocarlos en horas de la mañana y que no solamente van a aportar carbohidratos, sino que vienen cargados con algunos micronutrientes y algunas hasta llegan a tener un poco más de aporte proteico en lo que podemos colocar en la parte de la alimentación. Luego de allí tienen la parte del almuerzo. ¿Y qué debería ser lo normal? Miren, yo les muestro lo del plato Harvard porque me parece que es una de las opciones como que
mejores que se han planteado en cuanto a la distribución de los alimentos y gráficamente nos permiten orientarnos bien a lo que debería ser nuestro servicio en la parte de los alimentos. ¿Sabe? Una de las características principales que hablan de cómo nosotros nos debemos servir la parte de los alimentos es que en el plato nosotros debemos, digamos que pasar una línea imaginaria donde se divide el plato a la mitad y de esa mitad lanzar otra línea que una de las mitades nosotros lo podamos dividir en dos. Eso nos va a dejar entonces que una cuarta parte del plato esté conformado por cereales. Estos cereales como pan, pasta, arroz, que lo ideal es que sean integrales para que su absorción, como ya lo dijimos, sea más lenta. Y la otra cuarta parte del plato de alguna proteína, bien sea pollo, carne de res, pescado, cerdo, las leguminosas, las legumbres, como en el caso de las lentejas, los garbanzos, la soya, que son una opción perfecta desde el punto de vista vegetal como para que estén presentes como sustituto de las proteínas de origen animal. Y combinada con la parte de los cereales nos daría la combinación perfecta de la parte de lo que son las proteínas. Luego nos queda la otra mitad del plato, que se habla que ellas deben estar conformadas por la parte de lo que son los vegetales. Vegetales que pueden ir al horno, hervidos, crudos, salteados, ¿ok? Y que deben conformar la otra mitad del plato. Si nosotros queremos consumir algún postre e incluir alguna fruta, cortamos quizás menos de una cuarta parte del plato e incluimos una porción de frutas en el almuerzo. Pero aquí queda la voluntad de cada uno. Muchas veces no nos provoca la fruta junto con la parte de las comidas y nosotros podemos guardar la porción para que nos sirva como una merienda a la mitad de la tarde. Luego de allí tienen los cuidados que debemos tener. Uno es la inclusión de suficiente cantidad de agua durante la parte de las comidas. ¿Cuál es la recomendación en la parte del agua? Miren, una de las recomendaciones más importantes que hacen aquí es que uno tome agua antes de empezar a comer. Nosotros muchas veces, cuando llegamos a almorzar, venimos del trabajo acalorados, apurados. Los niños vuelven del colegio hambrientos de estar toda la mañana, si es posible, sin consumir ningún otro alimento y por lo general la sensación de hambre es bastante alta, pero también se tiene sed porque muchas veces no se ha tomado la suficiente cantidad de agua. Entonces, una de las recomendaciones que hacen es que antes de empezar a comer, uno tome agua para calmar la sed y que esa sed esté controlada y que no confundamos la sensación de tener sed con hambre y que nos permita también ir de una forma más pausada mientras nosotros estamos comiendo. Luego está el uso de la parte de lo que es los aceites, donde hacen la salvedad que debemos seleccionar aquellos que son de mejor calidad, en el caso de la oliva, el girasol, canola, y limitar aquellos como manteca, margarina, evitar todas aquellas grasas trans que pueden estar presentes en la parte de la alimentación. ¿Saben? Una de las recomendaciones que hacen con respecto a la parte del almuerzo, sobre todo en esa, porque creo que es una de las que uno hace como que más cerrado la parte del horario, es donde uno llega como que pensando que si se te pasó la hora, pues llegas más hambriento y uno llega con más ansiedad a la hora de comer. Y una de las recomendaciones que hacen en la parte del almuerzo es que debemos enseñar a las personas a que coman más lento, que sea más pausada la hora de las comidas. Saben, uno de los primeros errores que se pueden marcar mientras nosotros estamos comiendo es la cantidad de agua o de líquido que se llega a tomar. Muchas veces estamos comiendo, estamos cortando, llevamos, damos dos mordiscos, tratamos el alimento prácticamente entero sin haberlo masticado muy bien. ¿Y quién es nuestra herramienta? El agua. El agua es quien permite que nosotros tomando un trago, pues empujemos ese alimento que estaba allí y prácticamente va
un alimento entero y sin masticar. Eso hace que nosotros comamos más rápido, que la digestión se haga más difícil porque los alimentos llegan mucho más enteros al área digestiva. Y además de eso, entonces limita nuestra capacidad de tener la percepción correcta de en qué momento estamos llenos. Porque vamos tan rápido, tan apurados, el nivel de ansiedad es tal que entonces somos capaces de terminar el plato y las hormonas que están dedicadas a llevar este mensaje de hacernos sentir que estamos llenos en algún momento, no llegan justo en el momento. Somos capaces de tomar algo más para completar. Y es aquí donde vienen nuestros principales problemas, ¿no? Fíjense que si nosotros le dijéramos a una persona que se sirvió un plato de comida, que el plato de comida estaba lleno, que se lo comió y nos dijo que tenía hambre, si nosotros le decimos a esa persona que tiene que esperar 10 minutos porque tiene que calentar la comida, tiene que preparar de nuevo otra porción. Si pasan esos 10 minutos y esa persona le llegas a servir la comida, muchas veces te va a decir que ya no la quiere porque ya está llena. Y eso es sinónimo de que esa persona comió más rápido de lo que se esperaba en un momento determinado. Entonces, uno de los aspectos importantes que nosotros debemos cuidar en la parte de la alimentación es la forma de comer y qué tan rápido vamos en esos momentos, ¿no? ¿Cómo debería entonces ser la parte de una cena saludable? Y esto es otro de los aspectos bien importantes que debemos controlar. ¿Saben? La cena es una de las horas donde nosotros estamos más relajados en el día. Ya terminamos nuestra jornada de trabajo, de repente ni siquiera nos dio tiempo o almorzar bien o ni siquiera almorzamos. Es en ese momento donde imaginamos, empezamos a imaginar todas aquellas cosas que nosotros nos queríamos comer en algún momento del día. Y nada saludable, porque lo que nos lleva es nuestra mente y ni siquiera la sensación de hambre. Y es importante que para que nosotros tengamos un buen control, es importante que nosotros podamos planificar bien las cenas y qué es lo que vamos a comer. Y si es posible dejar algo adelantado, como para ni siquiera tener la excusa de terminar comiendo algo que no teníamos planificado. Uno de los aspectos importantes que debemos controlar aquí es la hora a la que nosotros estamos comiendo. Si nosotros, uno de los factores que pueden estar es que cada día, como sociedad, nosotros llegamos a cenar más tarde y entre más tarde cenemos, mayor capacidad vamos a tener de absorber y de reservar como grasa lo que estamos comiendo. No por nada distinto, sino es que ya a esa hora nosotros casi no nos movemos. La ansiedad nos puede llevar a comer más de lo que esperábamos en un momento determinado y por lo tanto el ingreso calórico va a ser superior. Entonces, ¿qué es importante establecer? Es de suponer que, ya dijimos, el ingreso de calorías debería estar entre un 20 y un 25% reservado para la hora de la cena. Y la cena, lo ideal es tomarla 2 horas antes de irse a dormir. Si es antes, muchísimo mejor, pero por lo menos 2 horas antes. ¿Qué debe tener una cena para considerar que una cena sea perfecta? Algún elemento de tipo proteico, bien sea algún lácteo o alguna carne, bien sea de pollo, algún pescado, los mismos huevos, ¿ok? Es una de las opciones que tenemos como para incluirlos en la hora de la cena. Luego de allí que puede haber una selección en cuanto a la parte de lo que son frutas y lo que son vegetales. Y finalmente algún cereal, preferiblemente de tipo integral. Porque si lo comemos normal, es decir, yo me como un pan blanco o como arroz a esa hora,
seguramente el ingreso de carbohidratos va a ser no solamente mayor, sino más rápido, lo cual va a procurar que reservemos mayor cantidad de grasa corporal. Y es lo último que queremos facilitarle al organismo a esa hora. Por lo tanto, es bien importante nosotros poder escoger bien lo que vamos a cenar. Fíjense que en muchas de los regímenes dietéticos, una de las principales recomendaciones es que se limite la cantidad de carbohidratos que se utiliza en horas de la noche. Por este mismo factor, ¿no? Son de fácil absorción, son los primeros que se utilizan, son los que nos van a permitir reservar mayor contenido graso. Entonces, entre menos cantidad de carbohidratos lo ubiquemos en la noche, es muchísimo mejor. Es preferible reservar que las mayores cantidades de estos hidratos de carbono estén ubicados o bien sea en la mañana o en horas del almuerzo y dejar una cantidad mínima para la hora de la noche. Estamos hablando que yo perfectamente para considerar una cena buena, yo me puedo hacer un sándwich, póngase con un pan integral, al cual yo le puedo colocar algo de jamón y queso, le puedo colocar unas rebanadas de tomate o de aguacate y sería una cena perfecta. Si bien no quiero consumir tantos carbohidratos, pues puedo tostar una rebanada de pan, consumirme una ensalada y una porción de atún y es una cena perfecta. Estoy incluyendo carbohidratos, estoy incluyendo la parte de las proteínas y va incluyendo la parte de los ácidos grasos. Ok, dejamos por allí la parte del requerimiento calórico y no sé, escucho las preguntas que puedan tener con respecto al cálculo de las calorías, si tienen alguna duda de cómo se hace la distribución de estas calorías durante el día. Bueno, simplemente entonces les aclaro cierta distribución que uno hace en la parte de los alimentos y lo veremos más adelante cuando hablemos de la parte de los regímenes dietéticos. En muchos de ellos se puede jugar con la distribución de la parte de los alimentos y eso se hace en la medida que uno quiera conseguir resultados de forma estratégica sobre los cambios de la composición corporal, ¿no? Muchas veces se juega con la inclusión de la cantidad de proteínas o se colocan las proteínas en unas horas estratégicas donde se ve que el paciente tiene mayor ansiedad durante el día y es importante entonces saber cuál es la conducta del paciente y cuáles son los momentos donde se llega a ver mayor ansiedad, porque podemos jugar con los nutrientes y colocarlos de manera específica para sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Fíjense que yo les comentaba la semana pasada de la parte de lo que era el recordatorio de 24 horas y les decía que el recordatorio nos daba pie a enterarnos cuáles eran las horas críticas que tenía el paciente de tener más ansiedad, de necesidad de consumir más alimentos y nos daba la pauta para nosotros poder ubicar los alimentos en horas estratégicas para cubrir esos niveles de ansiedad. Y es parte de lo que nosotros tenemos que saber reconocer al momento de colocar un régimen dietético. Indudablemente, si ustedes están tratando con una persona que les dice que en el mediodía llega con muchísima hambre y ustedes dentro de la parte del cálculo colocan una distribución muy pequeña en cuanto a la parte de los alimentos en horas del mediodía, esa persona a los 3 días deja de hacer el régimen que ustedes le plantearon, porque no lo va a aguantar. O sea, la ansiedad
le va a inducir a que termine volviendo a lo que hacía anteriormente. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que, que tener más en cuenta es las horas donde su paciente les está diciendo que tiene mayor nivel de ansiedad y dirigir la mayor cantidad de alimentos a que cubran esa hora. Con esto se van a conseguir muchísimas cosas, o sea, gente que les refiere que de repente en horas de la mañana ellos, si no les das desayuno, no importa, pero toda su ansiedad empieza de las 3 de la tarde en adelante, que es la hora típica de una persona que tiene insulinoresistencia, ¿no? Generalmente no se siente hambre en horas de la mañana, sino que generalmente es en la tarde cuando empiezan los mayores niveles de ansiedad. Y entonces hay que cubrir esas horas como para asegurarnos que esa persona va a durar por largo tiempo en el régimen dietético que ustedes colocan, en el plan que ustedes le diseñen en un momento determinado. El hecho de la ansiedad y del el apego a la parte de los carbohidratos es otra de las partes fundamentales que van a conseguir allí. Entonces, son cosas que hay que manejarlas y hay que tenerlas en cuenta para poder seleccionar. Planes de alimentación van a conseguir muchísimos y se van a dar cuenta ahora. Yo les voy a mostrar los que son más sonados hoy en día, pero realmente van a conseguir muchos y no todo el mundo se adapta a un plan de alimentación. Ustedes pueden conseguir personas que tú los pones en un plan de una dieta de tipo cetogénica y se adaptan maravillosamente bien y consigues a otro que no le va en lo absoluto y no se adapta para nada y a esa persona tienes que conseguirle un plan de alimentación al que él se pueda adaptar perfectamente y que ustedes sepan que les gusta y que van a durar en el tiempo haciéndola y eso va a ser parte del éxito que van a conseguir para que esa persona llegue a disminuir lo que es el peso corporal. No sé si tienen alguna duda, algún tipo de comentario. Creo que la otra parte que les queda allí bien importante es la velocidad a la hora de comer. Y es uno de los temas que creo que es importante que lo tienen que manejar a nivel de la consulta. Yo creo que yo a ninguno de mis pacientes les dejo de preguntar qué rápido come, en qué, si come con varias personas, si es el primero que termina a la hora de comer, porque esto es fundamental para poder controlar el punto de saciedad. Indudablemente van a conseguir investigaciones que prueban totalmente esto, pero hay recomendaciones allí que se manejan que no son tan válidas, ¿no? Hay algunas recomendaciones en cuanto a trabajos de investigación que recomiendan que una persona debe masticar el alimento 50 veces antes de tragársela. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes se atreve a hacer toda una comida en el almuerzo contando las 50 veces que lleguen a masticar un alimento? Es casi una tarea imposible, ¿no? ¿Qué aconsejan muchas veces y que es un consejo mucho más práctico a la hora de manejarlo? Miren, se aconseja que las personas que están comiendo con cubiertos, la idea es que la persona corte la porción de alimento, esa porción la lleve a la boca, que suelte los cubiertos en el plato, que mastique bien el alimento hasta el punto de tragarlo sin tener que empujarlo con ningún tipo de líquido para que se vea obligado a masticar bien el alimento. Y que una vez que haya tragado es cuando van a tomar los alimentos para cortar para el próximo bocado. Eso te permite gastar una cierta cantidad de tiempo para que la comida se haga un poco más prolongada de lo que hacen habitualmente. Fíjense que yo he conseguido pacientes que no utilizan los cubiertos, sino que para comer más rápido comen con una cucharilla.
he conseguido pacientes que no, le sirven la comida y la esposa me dice, mira, yo le sirvo la comida, me volteo y cuando vuelvo porque le voy a llevar algo más, ya ha terminado de comer. Entonces, esto es algo que tienen que trabajarlo muy bien en la consulta si ustedes quieren tener resultados en cuanto al control de las cantidades que pueda tener un paciente. Otro recurso que se utiliza muy a menudo es enseñarles a servir el plato de una manera distinta. Fíjense que nosotros cuando vamos a comer decimos, no, voy a comer arroz, pollo y ensalada. Y te lo sirves en ese orden. Indudablemente si empiezas por el arroz, el plato está vacío y te puedes servir cualquier cantidad de arroz. Luego te sirves el pollo y el espacio que le va a quedar a la ensalada va a ser más pequeño. Entonces, ahora la recomendación está que uno vaya de manera inversa. Ahora tú tienes que decir que vas a comer ensalada con arroz y pollo o con pollo y arroz. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a servir primero la ensalada para que ocupe la mayor cantidad de plato. Luego te vas a servir la proteína para que ocupe el resto. Y la mínima porción del plato que queda es lo que te vas a servir en carbohidratos. Y es la mejor forma de enseñarles como que servirse de una manera inversa a lo que uno lo hace normalmente, pero nos va a rendir beneficios en el sentido que las cantidades de lo que nosotros queremos disminuir va a ser más fácil cortarlas. De hecho, se da hasta en el desayuno. Uno en el desayuno se puede servir un cereal. Y en el cereal, pues tú te sirves un cereal con leche. ¿Qué haces? Primero te sirves el cereal y eso abarca la mitad de la taza y después le colocas la leche. Y por último, a veces unos trocitos de fruta. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora? Que te sirvas la fruta, después de la fruta le coloques la leche y por último el cereal. Y así te garantizas que la cantidad de cereal que vas a colocar sea más pequeña de lo que tú esperabas en un momento determinado. Este tipo de mecánicas te enseña a darle importancia, a que tomen importancia primero a aquellos alimentos que sean menos calóricos y que sean los primeros que tú te vas a servir en el plato, garantizando de que vas a comer menos de aquellos que resultan más calóricos a la final, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Les comento con relación al aula virtual, ya por último, este, le, eh, les coloqué allí en el aula virtual como para que veamos la parte de antropometría y van a encontrar ahorita dos videos y el día lunes otros dos. Los primeros hablan de la forma correcta de, de tomar la parte de lo que es el peso y la parte de la estatura. No solamente para qué nos sirve, sino la mejor forma de tomarlo y cuáles son las indicaciones que le tienen que dar a cada uno de sus pacientes para que lo hagan de la manera correcta y que puedan llevar el control en casa, porque indudablemente pues el control no es solamente de ustedes, sino los ven de una manera periódica, sino que ellos pueden ir llevando la parte del control y tienen la parte del índice de masa corporal, donde les muestran no solamente a calcular el índice de masa, que yo creo que es algo que ya todos lo hacemos, pero hay algunos beneficios extras que le podemos sacar al índice de masa corporal, como es el hecho de que pues esta misma fórmula nos permite calcular el peso ideal y así obtener el peso máximo y el mínimo en que una persona se puede mover en la parte del peso con relación a su estatura, y les muestra también cómo calcular la cantidad de kilos de más que puede tener una persona cada vez que está en cada uno de los estadios de la parte nutricional, ¿no?
Entonces, pues son algunas herramientas prácticas que uno las puede tener y pues a nivel de la consulta resultan bien útiles para aplicarlas rapidito y poder manejar a cada uno de los pacientes. Además de eso, le dejé algunos links donde están diferentes calculadoras que pueden descargar y que pueden utilizar de una manera más rápida sin tener ya que usar la calculadora, sino que ahora en un teléfono uno puede descargarlo, colocas los datos y él mismo se encarga de sacar la cuenta no solamente del índice de masa corporal, sino también del rango del peso, tanto del ideal, del máximo, del mínimo, como también te calcula el porcentaje de grasa corporal por fórmula, simplemente tomando medidas, que eso es uno de los aspectos que van a tener más adelante. Y bueno, si en realidad pues ya no tiene ninguna otra duda, dejamos lo de la asesoría hasta hoy, hasta aquí. Y estamos en contacto. La próxima semana nos dedicamos a solventar todas las dudas que puedan tener de la parte de antropometría y pues empezamos a ver la parte de los regímenes dietéticos. Vamos a ver parte de lo que son los regímenes de tipo cetogénico, el uso del ayuno intermitente y algunos regímenes dietéticos más vinculados con la parte de lo que es la pérdida de peso como tal. Si estamos claros, entonces, pues acabamos la asesoría por el día de hoy. Ok, entendido hasta ahorita todo. De verdad, excelente. Complacida con sus clases. Ay, muchísimas gracias. Espero que las clases les sirvan de ayuda, ¿no? Porque uno normalmente, pues estando en las consultas, hay muchos detalles que pueden abarcar y que le pueden sacar beneficios, sobre todo si están tratando con personas que tienen sobrepeso. Sí, de verdad que estos son herramientas muy útiles. Me parecen excelentes. De verdad complacida con todas las que he escuchado. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, les deseo a todos que tengan feliz noche. Estamos en contacto, nos vemos el próximo viernes. Y espero, bueno, que revisen el material del aula como para que estén al día en la parte de antropometría y podamos solucionar todas las dudas que tengan la próxima semana.